Hoy voy a hacer un paseo verde por Sierra de los Padres. Sierra de los Padres es una localidad que se encuentra a 27 kilómetros de donde yo resido, Mar del Plata, Argentina. Voy a hacer un paseo por un sendero hermoso donde les voy a mostrar las plantas que encuentre en el camino. Además, les voy a mostrar cómo son la Sierra de los Padres. En la entrada de Sierra de los Padres ya encontré dos árboles majestuosos. Se trata de la araucaria angustifolia. Estas araucarias proporcionan alimento por muchos años. En junio empezamos a cosechar sus piñones. Estas araucarias se encuentran al costado de la ruta, en plena entrada a Sierra de los Padres. Yo ahora les voy a mostrar por dónde voy a ir caminando. Es un sendero hermoso para caminar, un paseo hermoso. Además, el día que tocó es espectacular. Por ahí voy a ir caminando y les voy a ir mostrando lo que hay. Bueno, acá encontré un hermoso tala. Este es un árbol nativo, el cual nos regala un fruto que es pequeño, pero que es muy rico, comestible y muy rico. Por acá encontré uno, miren. Este arbolito no tiene muchos frutos, quizás ya terminó su proceso. En esta época es la época de tala acá, y hay muchos arbolitos. Esto ahora lo voy a cosechar y lo voy a comer. Lo ideal es cosecharlo cuando está amarillo naranja el fruto y ahí a comerlo. Delicioso, dulce. Acá encontré otro. Tenemos vídeos al respecto, prueba de sabor del tala. No se pierdan, que es una delicia. Bueno, el hermoso el tala. Sigamos. Acá tenemos huevito de gallo. Esta plantita también es nativa. Proporciona alimento, ya que nos regala un fruto que es comestible y que es rico, pero potencia todos sus sabores de fruto haciendo preparados. Por eso en el canal tenemos varios videos al respecto, varias recetas que no saben lo que es el huevito de gallo convertido en una receta. Increíble, el helado, mermelada, jugo, es una locura. Al huevito de gallo le gusta treparse de los alambrados. Si estaría más cerca de este alambrado, seguro lo veríamos trepado por acá y regalándonos flores o frutos en este momento. Pero bueno, acá se convierte en una planta rastrera. Estando cerca del alambrado se cuelga y puede llegar a medir 2 metros más o menos de altura. Acá encontré otra que le gusta treparse a los alambrados o treparse a cualquier lugar que pueda agarrar, que es la burucuyá. Es una pasiflora nativa. Acá encontré una chiquita, pero quizás en el camino encuentre alguna hasta con frutos. Acá hay un laurel. Esta aromática es muy utilizada en nuestras cocinas. Yo la muestro porque para acá es una planta común, pero quizá en otros lugares no sea tan común. Laurel, increíble el laurel. Con una hojita condimentás toda una comida. Acá hay un pino que cuando desprende sus agujas son muy útiles para nuestras huertas, sobre todo para acidificar sustratos. Cuando necesitamos una tierra bien ácida, tenemos esto gratis al alcance de nuestras manos. Acá tenemos un tasi, que en este momento está fructificando y floreciendo. Estos frutos se comen. Yo todavía no los probé, pero seguramente voy a pedir permiso para cosechar algún fruto y probarlo. Sus flores desprenden un perfume raro, pero que está bueno, se siente, es fuerte. Todas estas flores a la vez potencian el aroma. Es distinto el aroma a mis frutales, ya que los frutales que tengo en la huerta son de aroma dulce. Este es distinto el aroma, pero está bueno. No sé si atraerá algún tipo de polinizador. Miren los frutos, y son de muy lindo tamaño.
Bueno, vamos a ver si podemos cosechar y probar. Acá tengo nuevos amigos, miren, y son un montón. Amigos que voy haciendo a medida que voy andando en este camino de la vida. Bueno, me están observando, los saludo y sigo camino. Miren qué hermosa higuera que he encontrado acá, al costado del camino. Preciosa y llena de frutos. Algunos voy a poder cosechar y comer ahora mismo. Increíble. Me encantan los higos. En el canal van a encontrar algunas recetas, inclusive la receta de higos en almíbar convertidos en helado. Fue increíble. Bueno, les recomiendo esto. Lo tenemos en el canal en la sección de helados. Me encantan los higos. Ya mismo voy a comer. Acá hay un nogal. En mi ciudad y en alrededores hay muchos nogales. Me encantan las nueces. Ahora está en este momento fructificando y se van a encontrar varias nueces en el piso. Bueno, voy a cosechar algunas nueces y continúo. A esta planta no la conozco, pero quizás alguno me ayude a identificarla. Es muy parecida a un girasol. Tiene muchas características como el girasol o el topinambur, que son parientes. La flor muy parecida y las hojas son ásperas tipo lija como el girasol o el topinambur. Quizás ahora publicando sirva para identificar porque no la conozco a esta. Miren, acá encontré dos plantas que les mostré en el camino, pero acá están más grandes y están mezcladas. Acá tenemos un huevito de gallo, que ya está bastante más grande que el otro que les mostré, que era de porte rastrero. Acá, como hay un alambrado, se ha colgado de todo y se ha hecho más alto. Como les dije, puede llegar a medir 2 metros, pero bueno, también podría ser más grande. Y acá al lado tenemos un burucuyá, el que les mostré al principio, que era pequeño. Acá encontré un fruto, miren, un fruto maduro, el cual voy a cosechar y voy a comer. Este fruto maduro de burucuyá es rico para comer acá al lado de la planta, pero potencia todo su sabor en un preparado. Estamos haciendo algunos preparados como para mostrar este fruto nativo, el cual es muy rico, pero es más rico haciendo una receta. Acá encontré otro tazi lleno de frutos que está colgado de un alambrado. Pero miren, encontré unos insectos ahí, una colonia de insectos muy raros que yo nunca había visto en mi huerta. Impresionante, ¿eh? Y la cantidad que hay. Ahí, cuando toco, se mueven un poquito y se ven. Miren, a ver, no sé qué insecto es este. La verdad que desconozco. Muy llamativo. Bueno, sigamos. Acá hay una plantación de cañas. Las cañas son muy útiles para la huerta, para usarlas como tutor. Pero acá le dan utilidad como cortina de viento. Estas han sido plantadas para tapar el viento. De crecimiento rápido, y como son invasivas, bueno, se plantan con ese sentido de tapar el viento y hacer una cortina. Miren, por acá se va a ver el otro lado. En mi huerta sería un buen tutor para muchas plantitas. Acá, cortina de viento. Acá encontré un tala con cualquier cantidad de frutos. Miren las pintitas naranjas. Ya cuando se ven de lejos es porque hay demasiada cantidad, porque estos frutos son pequeños. Creo que me voy a dar una panzada de tala acá. Hay mucha cantidad. Y miren en el suelo. Estos que están en el suelo están justo para comer. Hay cualquier cantidad. Esto ya me pongo a comer, te digo. Tremendo. Qué rico que es el tala. Acá estoy cosechando, miren. Ya lo voy a comer. Claro. Delicioso, súper dulce. Estos frutos están justo en su punto.
Bueno, me voy a poner a cosechar ahora. Bueno, el tala se supera a sí mismo. Encontré un tala con mucha más cantidad de frutos que el anterior, que ya pensé que estaba minado de frutos. Pero este es impresionante. A ver, tengo que mostrarles del otro lado. La cantidad de frutos que hay ahí es asombrosa. Este está repleto, nada más de cargado de frutos. Esas pintitas naranjas que se ven son los frutos, que son pequeños, pero cuando se ven de tan lejos es porque hay demasiada cantidad. Y miren, el piso está repleto. Estoy comiendo a lo loco. Hoy me lleno solamente comiendo tala. Increíble, ¿eh? Esto no saben lo delicioso que es. Y estos que están en su punto justo, están bien naranjas, están súper dulces. Ahí lo estoy masticando. Increíble, ¿eh? Qué cantidad. Acá puedo estar horas juntando. Ahí hay una tuna o nopal repleta de frutos, los cuales son una delicia. Hay muchas variedades, ¿eh? Yo me he encontrado con distintos sabores, pero todos increíbles. Es un fruto increíble, sobre todo también para ser preparados, ¿eh? Es muy rico para comer fresco este fruto, pero también para ser preparados. Estén atentos porque estamos preparando en el canal varios. Acá encontré un huevito de gallo tal cual como les dije, colgado a un alambrado, se hace muy alto, 2 metros de alto, está floreciendo en este momento. Estas flores tienen un perfume dulce increíble, ¿eh? Increíble el perfume del huevito de gallo, pero a su vez atrae muchos polinizadores en este momento. Y lo que estoy observando es que acá hay frutos verdes, no encontré un fruto maduro, pero sí varios verdes, están camuflados, a ver si puedo, ahí. Ahí tenemos dos frutos, les voy a mostrar con mi dedo. Ahí hay dos frutos de huevito de gallo que están inmaduros. Si llego a encontrar alguna planta con frutos maduros, se los muestro. Pero tal cual como les describí, vieron que la planta es rastrera, pero cuando encuentra un alambrado o algo de qué colgarse, crece de una manera increíble. Tiene 2 metros más o menos esta planta. Y atrás están los higos de tuna o nopal. Deliciosos. Bueno, acá llegué al arco de Sierra de los Padres. Por ese camino hay muchos negocios muy lindos. Y si subimos ese camino en altura, vamos a encontrar unos lugares muy pintorescos con una muy buena panorámica. Pero bueno, ahora vamos a ir hacia un campo, les voy a mostrar algunas plantas muy interesantes y luego sí voy a hacer ese camino, así lo observan. Acá encontré dos variedades de araucaria. Por ahí, la araucaria angustifolia, o conocida como pino paraná. Y por acá, la araucaria australiana. Su nombre científico es Araucaria bidwilli. Acá hay una araucaria bidwilli enorme, la más grande que he visto en mi vida. Gigante. Esta debe tener demasiados años. Proporciona mucho alimento. Ya vamos a hablar sobre ella. Acá encontré una planta de huacatay, suico o chinchilla. Esta aromática a mí me encanta. Por suerte tengo muchas plantas en la huerta. Es espectacular. Ya les voy a mostrar alguna receta, pero ya tenemos muchos vídeos igualmente en el canal. Espectacular. El aroma que regala esto, no saben lo que es. Sus flores regalan aroma, sus hojas, lo útil que es esta plantita es increíble. Acá tenemos un olivo que en este momento está repleto de frutos. Estos deben pasar por un proceso para comerlos, ¿no? Y que sean una delicia. Me encantan las aceitunas. De más está decirlo. Pero miren lo que es este pedazo de árbol. Hermoso. Y lleno de frutos como les mostré. Increíble. Qué delicia las aceitunas. Miren lo que hay acá. Un hermoso árbol de caqui. Ya hemos mostrado algunas recetas en el canal, pruebas de sabor. Tenemos varios videos acerca del caqui. Este es un frutal increíble, ¿eh? A mí me encanta el caqui.
Hay que dejarlo madurar bien, porque si no es muy astringente. Aunque hay variedades que no son tan astringentes, ¿eh? He probado una variedad de kaki Fuyu, que es una variedad que no es astringente. Una delicia. Les recomiendo ese video que tenemos, la prueba de sabor, en el canal. Y este está repleto de frutos en este momento. Hermoso el kaki. Acá tengo un nuevo amigo, un pavo real, que me sigue a donde voy. Vamos cosechando amigos, en el camino. Acá hay un níspero japonés. En este momento está floreciendo y el aroma que regala es increíble. El perfume de las flores del níspero japonés me encanta. Y el fruto luego es una delicia total. En el canal tenemos algunos videos al respecto. Me encanta este frutal. Acá tenemos una nueva amiga, miren, una yegua. Vino a buscar comida. Ahí está. Qué bien que se porta. Sigo haciendo amigos, ¿eh? Hoy coseché un montón de amigos en el camino. Ahora voy a subir por ahí y les voy a mostrar un lugar muy emblemático de Sierra de los Padres. Bueno, acá llegué a la Gruta de los Pañuelos de Sierra de los Padres. Estoy agitado por la subida en pendiente, pero miren, acá la gente deja sus pañuelos con pedidos. Es un lugar emblemático de la Sierra de los Padres. Acá encontré un curro floreciendo. Esta planta es súper espinosa. Se protege muy bien. Por lo que estuve investigando, a esta planta los nativos de la zona la utilizaban y muy bien en diversos usos. Estas son las piedras de las sierras. Un lugar con mucha historia. Impresionante. Bueno, seguiremos con el paseo. Les quiero mostrar la zona más alta de las sierras, que tiene un hermoso mirador. Miren qué vista espectacular que hay en este mirador, ubicado en la zona más alta de la Sierra de los Padres. Espectacular. Bueno, ahora voy a ir iniciando el descenso y les voy a mostrar parte del camino. Bueno, me despido de ustedes por ahora. Espero que les haya gustado este video, este paseo verde por Sierra de los Padres. Seguramente pronto nos veremos con algún otro paseo o alguna otra locura a cielo abierto. Espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau.